Decía al principio, mis amados hermanos, que amar al Señor con nuestro todo es mucho más que meras palabras. Y también es mucho más que hacer algo para el Señor. Porque estamos acostumbrados a decir, pero no a ser congruentes con lo que decimos. O estamos muy acostumbrados a hacer pensando que estamos amando al Señor en aquello que hacemos, cuando en realidad quizá sea el corazón nuestro el que desee honra, reconocimiento, honor. Amar al Señor con nuestro todo, mi amado hermano, significa que Dios en su propia naturaleza es infinitamente invaluable, infinitamente bello, infinitamente hermoso, infinitamente deseable, infinitamente agradable, infinitamente codiciable para mí, que cualquier otra cosa queda en tercera, cuarta, quinto o nunca aparece ahí. Porque solo Él y solamente Él debe ser el objeto de todo nuestro deseo. De todos los deseos que yo pueda tener, solamente debería ser aquello que le dé gloria y honra. Él, por supuesto, debe ser el que satisfaga todo, en absoluto, en toda mi vida. Escuche bien lo que digo, porque parece de repente algo como locura, ¿no? ¿Cómo? Sí, que el Señor sea lo que más satisfaga tu vida por encima de todas las demás cosas. Él debe ser lo más bueno, lo más agradable, lo más codiciable, lo que hace que Él por sí mismo en su naturaleza sea deseable y que al mismo tiempo tú y yo nos podamos deleitar en el que es infinitamente bueno para nosotros. Adán y Eva, sobre todo Eva, dice la Escritura que vio aquel fruto y lo vio, ¿cómo? Codiciable. ¿Y qué hizo? Fue, lo tomó y lo comió y lo dio a su marido. Escuche, para Eva ese fruto era más codiciable que Dios. ¿Cuántos árboles hoy estamos mirando que para nosotros son más codiciables que Dios? Incluso aquellos que aparentemente parecen buenos, pero mi amado hermano, es el Señor el que debe satisfacer, es el codiciable para nuestras vidas. Amén. Lo es. Y la manera en que puedes saber si realmente amas al Señor con tu todo es en la manera en que hoy lo estás valorando. La manera en que hoy lo estás atesorando en tu corazón, la manera en que lo estás deseando en tu vida, la manera en que lo estás buscando, la manera en que te deleitas en Él por encima de todos los deleites que pudieras tener. Es ahí donde deberías pensar. Por eso, vuelvo a repetir, es mucho más que palabras, amar al Señor con nuestro todo, y mucho más que hacer algo por Él. Él debe ser el objeto de toda nuestra satisfacción y de todo nuestro amor. Porque cuando el deseo por Dios se pierde, entonces pierdes el gozo en Dios, pierdes el placer en Dios, y entonces cualquier árbol vas a buscar que te satisfaga. ¿Qué árboles estás buscando hoy? ¿Qué árboles se te hacen los codiciables para ti? ¿Qué árbol estás mirándolo y le estás diciendo, esto es lo mío, esto lo quiero? Sí, Dios, mira, sí te quiero y demás, pero por este momento, por esta circunstancia, esto es lo que quiero. Y Dios dice, no podemos estar así, no puedes vivir así, y además no podemos relacionarnos así de esa manera. O Dios es el codiciable para tu vida, o es otra cosa. De ahí que el apetito y el deseo por Dios siempre debemos cultivarlo a través de lo que hemos ya hablado en el año pasado y este año, a través de las llamadas disciplinas espirituales. Mi amado hermano, he insistido durante ya bastante tiempo, ¿verdad? Cerca ya de 8 meses, 9 meses, acerca de estas cosas que tenemos que entregarnos también a cultivar disciplinas espirituales. Es bonito decir que amamos al Señor, pero si no lees la palabra, ¿algo implicará? Es bonito decir que queremos servir al Señor. Es bonito decir que queremos hacer cosas grandes para el Señor. Pero si no oramos, si no está la palabra, si no nos congregamos, si no estamos haciendo bien al hermano y para la gloria de Dios, entonces, ¿cuál es nuestra intención? El corazón humano va tras búsqueda o en la búsqueda de cualquier árbol que parezca codiciable.
De ahí, mi amado hermano, que el apetito y el deseo por Dios deberíamos cultivarlo a través de las disciplinas espirituales. Es decir, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que, si bien es cierto, se encuentran en la Escritura, ¿verdad?, promueven nuestro crecimiento espiritual para conocer más al Señor. ¿Quieres conocer más al Señor? Abócate a la lectura, a la oración, a congregarte y otras cosas más que están en la palabra. Entre menos conozcamos al Señor, menos le vamos a amar. Entre más conozcas al Señor de la Biblia, más lo vas a amar. De tal manera, mi amado hermano, que eso tenemos que cultivarlo, es algo que tenemos que hacer. Estas disciplinas espirituales son hábitos de devoción que son propios de un cristiano. Escuche, todo cristiano tiene esto por naturaleza. ¿Por qué? Porque antes, cuando no eras de Cristo, ¿qué sucedía? ¿Te gustaba leer la Biblia? ¿Te gustaba orar? ¿Te gustaba ir a un servicio religioso, cualquiera que sea este? No, eso no se hace de manera natural. Así no somos, no estamos programados con eso. Pero cuando naces de nuevo, cuando el Señor vino a tu vida y te mostró lo majestuoso, maravilloso, hermoso y deseable que era Cristo, y entonces te dio todo aquello para que lo tomaras para ti, y entonces naciste de nuevo, la primera cosa que hace un recién nacido, espiritualmente hablando, es buscar a su Señor. Buscar al Señor en oración, en la lectura, congregándose, y ahí está fiel y fiel y fiel y fiel. Y después el Señor se vuelve para él su todo. Ahora bien, es cierto que de repente empezamos a enfriarnos en esas cosas, ¿verdad? Y solemos decir, ¿verdad?, es que ya perdió su primer amor, lo cual nunca debería ser, pero en términos generales, mi amado hermano, tú y yo deberíamos abocarnos a esas prácticas que están en la Escritura para el bien de nuestras almas, para que podamos conocer y desear y valorar y intimar más con el Señor. Son hábitos propios de la vida cristiana de cada uno de los que nacen de nuevo. Son, en términos de la palabra del Señor, lo que nos permite conocer y disfrutar de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdeme. Juan capítulo 17, versículo 3. El objetivo de estas disciplinas espirituales, de estas prácticas de todo cristiano que están ahí en la Escritura y que promueve su crecimiento, es precisamente conocer y disfrutar al Señor. No son meramente disciplinas por sí mismas, es decir, haciéndolo ya vas a hacer algo. No. Es ir a la palabra y encontrarte ahí con el Señor. Juan capítulo 17, versículo 3. Si me acompaña mi amado hermano, me acompaña a leerlo y dice así, juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Escucha lo que dice el Señor. Esta es la vida eterna. Escucha bien, que te conozcan. La vida eterna está en función a cuánto y qué y cómo nos estamos relacionando en conocer al Señor. Porque es efectivamente, lo podemos trasladar cuando el Señor dice que en aquel día muchos se acercarán diciendo, ¿verdad? Señor, Señor, en tu nombre, y Él va a decir esto: nunca te conocí. Y entonces esto es fundamental porque dice, aquí está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En estas últimas semanas, 2 semanas de reflexión en el audio que envío al grupo de Roca, he estado insistiendo en que ustedes y yo, mi amado hermano, nos deleitemos en la palabra, en la búsqueda del Señor. Que detrás de cada texto, detrás de cada palabra está el Señor mismo. Y ahí podemos verlo y ahí brota toda la misericordia, el gozo, el amor, para hacer que el Señor sea cada vez más deseable, para que lo busquemos cada vez, para que sea más codiciable a nuestras vidas y para que viéndolo en la palabra lo deseemos cada día más y más y más. Entonces, leer la palabra, orar y congregarnos son algunas de las disciplinas fundamentales de la vida cristiana. Pero hemos dicho que no simplemente es orar por orar, y ya vimos lo que implica. Hemos dicho que no significa meramente leer y leer, sino hemos dicho de qué se trata. Y en estas semanas hemos tratado también la cuestión de la relación entre los hermanos en la congregación. Porque, mire usted, los hábitos son hábitos que te harán conocer más y profundamente al Señor Jesús para disfrutarlo cada vez más.
para que Él pueda en tu vida, ¿verdad?, satisfacer tu alma, para que siempre estemos satisfechos en Dios. Uno de los grandes conflictos es que no estamos satisfechos, completamente plenos en el Señor. Siempre hay algo, ¿te has fijado? Decimos que estamos, no, sí, yo estoy plenamente satisfecho, pero Señor, ¿por qué no me das un trabajo mejor? Es que no estás satisfecho en mí. Señor, estoy satisfecho en ti, por supuesto, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Porque no estás satisfecho en mí. Porque si estuvieras satisfecho en mí, entenderías que estoy obrando cosas maravillosas para tu vida. Señor, pero ¿por qué esta situación está pasando? Bueno, porque quiero que me conozcas más, para que sea más deseable para ti y para que tú puedas caminar en una integridad en el corazón para mi propia gloria. Porque quiero que vivas satisfecho en mí. Y la Escritura dice en el Salmo, se lo saben, deleítate a sí mismo ¿en quién? En el Señor, en Jehová. Y eso es maravilloso. Escucha esto, deleítate. Y la verdad de todo es esto, ¿te deleitas en el Señor? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire qué sencillo y qué complicada la cosa. Deleitarse en el Señor garantiza que aquellas cosas del corazón que buscan glorificar al Señor, el Señor las provee. Bueno, pero la cuestión es eso. Deleítate. Pero mi amado hermano, quiero darte una advertencia. Debemos dejar en claro que no son las disciplinas espirituales, no el leer, no el orar, no el venir a la iglesia, los que te van a hacer crecer. Eso por sí mismo no te hace crecer, sino es Dios quien te va a hacer crecer. Ayúdame, por favor, busque 1 Corintios 3, 6 y 7. 3 y luego el 7. Porque, mi amado hermano, crecer en Cristo no es algo que podamos hacer nosotros por nosotros mismos. No es algo que podamos producir por nuestra propia fuerza. No es algo que nosotros nos estemos esforzando por hacer. Sí, estamos involucrados en ese proceso, pero es Dios quien nos provee de crecimiento para nuestras vidas. Ayúdame. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 y luego el versículo 7. Ayúdame, juntos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Escuche primero antes de pasar a otro versículo. Él lo que está diciendo, yo lo que hice fue plantar. Hizo su labor, se cansó, hizo lo suyo. Por supuesto que hizo aquellas cosas esforzándose y quizá desvelándose, trabajando con sus propias manos para muchas cosas. Y luego dice, y vino Apolos y él regó. Él se encargó simplemente de regar. No le costó tanto trabajo como a mí, pues en términos generales, ¿verdad? Pero, ¿quién da el crecimiento? Entonces quiero que tú pienses, mi amado hermano, y es visible el crecimiento de Dios o de las cosas del Señor en tu vida, ¿o no? Versículo 7, dice así, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, mi amado hermano, abócate a la palabra, estudia, que lo que te digamos aquí, mi amado hermano, no sea con lo que te quedes. Muchos creyentes están acostumbrados a que les digan y no verificamos si lo que está diciendo ahí es verdad. Es más, muchas veces oímos testimonios o cosas de otras personas o aquí mismo en la iglesia y no constatamos absolutamente eso, no nos cuestionamos, oye, lo que está diciendo, ¿cómo está eso? ¿No? ¿Cómo está que se murió aquel bebé? Perdón por el mal ejemplo o este ejemplo, se murió el bebé y ahora es un angelito en el cielo. Y todos dicen, amén, ¿verdad? Amén, amén. A ver, ¿y de dónde salió eso? ¿Me explico? O sea, simplemente, y repetimos lo que otros dijeron y entonces se hace un montón de repeticiones horrorosas porque aquel que según masticó te lo pasa y se lo pasas al que sigue y entonces se desvirtúa. Mi amado hermano, así que ni siquiera el que planta es algo, ni el que riegue es algo, sino Dios que da el crecimiento. Así que aboca tu vida cristiana ¿a qué? A conocer al Señor, a sentirte satisfecho en Él, a ir a la palabra, porque el Señor te va a dar el crecimiento espiritual. El Señor es el que va a buscar que tú crezcas por el conocimiento de la palabra, por la provisión del Espíritu Santo, por la provisión de los hermanos en la fe. Él va a hacer que crezcas para su gloria, que crezcas en conocimiento, que crezcas para que Él sea honrado, para que todo el tiempo estés cada vez más satisfecho en el Señor. Así que crecer en santidad, crecer en mente, crecer en vida,
crecer en amor y crecer en los caminos del Señor es un caminar con relación siempre al Espíritu Santo, a la dependencia de nosotros al Espíritu Santo. Es una obra de Dios, porque solamente Él da el crecimiento. Dios es el que provee. Vaya a Colosenses, por favor, capítulo 2. Dios es el que provee todas las cosas para que crezcas. Él provee todas y cada una de esas cosas para que tú crezcas. Y lo que necesitamos, mi amado hermano, es depender del Señor para poder disfrutarlo, para poder amarlo, para poder valorarlo, para poder servirlo. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Me acompaña, mi amado hermano? Dice así, ayúdeme. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. ¿Ya notó usted ahí? Dios es el que provee todas las cosas para crecer. Por eso dice ahí que nadie te prive tu premio afectando humildad y culto a los ángeles, porque puede venir personas a hablarnos cosas maravillosas sobre qué hacer y cómo hacer, y aquellos ángeles, y que si Gabriel, que si Rafael, que si no sé, Donatello, no sé cuántos ángeles tienen nombre, y tú dices, bueno, ¿y hacia dónde vamos llevados? No, y cualquiera se desvía por ahí, porque muchos están arraigándose en lo que dicen los hombres. Pero dice ahí, ellos no se arraigan en la cabeza. Mi amado hermano, más allá de lo que yo te pueda decir, más allá de lo que mi hermano Alfonso pueda decir, más allá de lo que mis hermanos que dirigen aquí o a cualquier otro hermano que pueda hablar contigo, más allá de esas palabras, arráigate en la cabeza que es Cristo. Conócelo a Él, búscalo a Él, sométete a la cabeza, arráigate en ella, aprende del Señor. Que sea el Señor que te diga si lo que estás diciendo, lo que estás hablando es la realidad de su palabra, y no cualquier persona. No te arraigues en los hombres, no te arraigues en lo que dice alguien aunque tenga mucha experiencia. No estoy minimizando los ministerios de estas personas, de estos hermanos en la fe, sino que lo que te estoy diciendo es que verifica en la palabra, arráigate en Cristo, no en las personas, amado hermano. Escucha bien, versículo ahí, 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿ya notan la cabeza? ¿Qué hace? Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ¿qué sucede? ¿Qué hace? Crece. ¿Qué cosa ahí? Crece con el crecimiento que da Dios. Es Dios el que da el crecimiento, mi amado hermano. Y solamente crecemos cuando te arraigas en la cabeza. Imagínese usted el jinete sin cabeza. Eso es como que algo no cuadra ahí, ¿no? ¿Cómo funcionan sus brazos? ¿Cómo es que sube al caballo? ¿Y cómo es que toca el piano? No sé qué hará ese jinete sin cabeza si no tiene cabeza. Muchos cristianos quieren actuar así. Hay muchos creyentes jinetes sin cabeza, que hacen y buscan, pero no están arraigados en Cristo, que quieren hacer grandes cosas, pero no oran, no están sometiendo su carne, no están haciendo comunión con los hermanos, no están leyendo, no están orando. Pues ¿cómo quieren hacer? Están actuando como jinetes sin cabeza. Y bueno, durante las semanas pasadas hemos hablado sobre un hábito cristiano, que es el de congregarnos, ¿recuerdan? Y hemos hablado sobre la importancia de la reunión colectiva. La primera cosa que decíamos es que la iglesia es el proyecto exclusivo y es el único lugar donde hay salvos. La iglesia es el proyecto exclusivo de Dios y es el único lugar donde hay salvos. Y conste que ya lo expliqué. Brevemente estoy queriendo hacer, mis amados hermanos, un hilo conductor para lo que voy a decir, ¿no? Para rematar un poquito lo que quiero decir. Pero esto ya lo expliqué. La iglesia es el único lugar donde hay salvos hoy. La iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos son tomados por soberanía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y son nacidos de nuevo y son introducidos por gracia, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo, ¿a dónde?
al cuerpo que es la iglesia. Entonces, los que son del cuerpo son nacidos de nuevo. Esos son los salvos. El hecho mismo de que nosotros nos relacionemos, quizá en algunas congregaciones como en esta, pueden venir personas, ¿verdad?, que están con nosotros durante años, quizá durante mucho tiempo, pero que no son creyentes. Esos, aunque vienen a la congregación, aunque son parte de nosotros, no son de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Para que lo consideren. Ahora bien, el propio Señor Jesucristo es quien comunica vida a la iglesia. Y la comunica no simplemente para que estemos como cualquier cosa, simplemente como algo ahí, piedras que están puestas ahí, como ahorita la construcción ahí atrás. Está puesto Cristo, bueno, como fundamento, pero nosotros somos dentro de la iglesia piedras vivas. Ayúdeme por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro 2, 4. Dice así la palabra: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora escuche, vosotros también, ¿como qué cosa? Piedras vivas, ¿qué dice ahí? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El propósito del Señor es comunicarnos vida a ti y a mí, para que cada uno de nosotros seamos piedras vivas. ¿Para qué? Para que juntos, mi amado hermano, estemos edificándonos y podamos juntos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, tenemos que tener en la mente, yo soy una piedra viva en la iglesia. No hay piedras muertas, mi amado hermano, no hay, absolutamente no hay en la iglesia de Cristo piedras muertas. Somos piedras vivas que están en la búsqueda de que podamos construir crecimiento a través de Cristo Jesús para que Dios sea honrado. Así que, mi amado hermano, de ahí la importancia de estar congregándonos. De ahí la importancia de asistir activa y regularmente a la iglesia del Señor. Los que son creyentes siempre van a tener esa inclinación. ¿Le ha pasado? ¿Cuántos de ustedes han estado lejos de su iglesia local, pues, o de esta iglesia local, y los días domingos o algún día así busca una reunión en alguna iglesia? O dice, es domingo, ay, qué bueno, hoy no voy a la iglesia, ¿verdad? Estoy acá en tal lugar, no voy. Pues un cristiano va y busca algún lugar donde congregarse, porque le es necesario. ¿O los cristianos se toman tiempos de vacaciones? Hoy es mi tiempo, acabo estamos en vacaciones de verano. Entonces, bueno, también nos damos vacaciones en la iglesia. ¿Verdad que no es así? No hay vacaciones en los ministerios, no hay vacaciones en el ejercicio de nuestros dones, no hay vacaciones para el creyente. ¿Por qué? Porque sí somos efímeros, estamos aquí rápidamente, se va a terminar nuestra vida, no sé, 70, 80, 90 años, no sé, pero es bien rápido o no. Pero una cosa es cierta, mi amado hermano, todo cristiano está queriendo aprovechar su tiempo en el que el Señor lo pone. ¿Para qué? Para hacer algo para la gloria del Señor, con la ayuda, con la fuerza, con la motivación del Señor, porque ama tanto al Señor que lo que quiere es amarlo cada vez más. Y en su amor, mi amado hermano, hará que otros también lo busquen y lo amen. Por eso es importante asistir a los servicios de la iglesia activa y regularmente, porque es ahí, mi amado hermano, en estas reuniones colectivas donde nos ministramos los unos a los otros. Primera de Corintios 14, por favor. El apóstol Pablo está muy interesado, sobre todo aquí con los hermanos en Corinto, para enseñarnos acerca de la necesidad de cada creyente de asistir, ser activo y regular en la iglesia, con los hermanos en la fe. Y quiero aclarar, cuando decimos la iglesia, no estamos hablando de este local, sino de cada uno de los verdaderos creyentes que necesitamos de los otros para crecer. 1 Corintios 14, 26. Dice ahí, me ayuda por favor, hermanos, juntos. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Escuche lo que dice el apóstol. Dice que cada vez que nos reunimos, ¿qué debe pasar? Escuche, así está puesto en esta parte del versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué sucede, mi amado, cuando se reúnen?
Ahí está la pregunta. ¿Qué sucede cuando Roca Eterna se reúne a las 11 de la mañana? Bueno, cada uno de ellos, escuche, cada uno de los hermanos trae algo para edificar al otro. Y mi amado hermano, es aquí donde tú y yo deberíamos considerar precisamente, porque el amar al Señor, vuelvo a repetir como dije al principio, no se trata meramente de palabras y no es meramente acciones o servir al Señor. Se trata de edificarnos los unos a los otros. ¿Qué hay cuando vienes? ¿A qué vienes a la reunión? Pues ven a esto, a traer salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, para edificarnos. Mi amado hermano, cada uno de nosotros necesitamos ser edificados por los hermanos en la fe. Amén. ¿A quién no necesita ser edificado aquí? Perdón. Ya, en serio, ¿no? Entonces, ¿por qué actuamos como si no necesitáramos a los otros? ¿Y por qué actuamos como si no me necesitaran? ¿Me explico? Porque aquí se trata, mi amado hermano, de hacer todo para edificarnos. Entonces, cada salvo por gracia, cada creyente verdadero, escuche, debe, aquí está la palabra clave, debe estar presente en las reuniones colectivas de manera regular y activa. ¿Para qué? Para edificar a sus hermanos. Y escuche, este es el segundo debe. Este deber significa, me explico, el deber de estar en las reuniones colectivas para edificarnos significa, por lo tanto, el deber de servir. El deber de servir. Y mi pregunta es, ¿tienes eso en la mente? Tengo que llegar a la reunión de la iglesia porque quiero servir. Porque voy a servir a mis hermanos. Es más, no solamente voy a servir a mis hermanos, sino también los hermanos que se sirvan de lo que Dios me ha dado a mí para ellos también. No es pretencioso, al contrario, ese es sentido de cuerpo, como lo vamos a ver más allá. ¿Me explico? Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4, 15 y 16. El apóstol Pablo ahora habla a la iglesia en Éfeso con respecto de cómo Dios ha constituido a su iglesia y cómo es que Dios está trabajando desde estos dones fundantes y luego estos ministrantes y luego ya esos dones que sirven en términos generales. Pero dice el apóstol Pablo lo siguiente, el Señor para nuestras vidas. Efesios 4, 15 y 16. Ayúdame, mi amado hermano, dice ahí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ya notaron? Siguiendo la verdad en amor, y termina diciendo, recibe su crecimiento para ir edificándose en. Los dos grandes paréntesis para el servicio es el amor. Cuando entiendes que Dios me ha puesto en la iglesia con algo, con esta, como dice ahí, ¿verdad? Según mi propia actividad, yo voy a hacer mi actividad porque amo a mis hermanos. Y voy a hacer mi actividad porque amo al Señor. De tal manera que en este amor mi servicio va a ayudar a que el cuerpo esté bien concertado, esté unido por esas coyunturas para recibir su crecimiento. Y mi amado hermano, Dios quiere que tú hagas, que tú bendigas y que tú hagas crecer a su iglesia donde Dios te ha puesto. De ahí la importancia de esa participación activa y esa participación regular en estas reuniones colectivas. Porque es ahí donde puedes ministrar a los otros hermanos, ¿o no? Es ahí donde nos podemos ministrar, nos podemos ayudar, nos podemos bendecir. Sí, claro, también en sus casas y puedes hacer otras cosas, pero a donde yo quiero llegar es esto, es la importancia de estar reunidos. Y esta ministración está dada en la razón de, dice la Escritura, la actividad propia de cada miembro. Entonces la pregunta es, ¿qué actividad tienes en el cuerpo que es la iglesia? ¿Qué actividad tienes en el cuerpo que es la iglesia? La actividad propia de cada miembro. Entonces, si tú no sabes cuál es tu actividad propia, se me hace que por eso de repente, ¿verdad? Estamos queriendo jugar fútbol con la mano, ¿no? O queremos, no sé, cocinar con la nariz. O queremos caminar con las orejas.
¿Notas hasta dónde dice el apóstol Pablo? Es la importancia, mi amado hermano, de saber quién tiene y cómo tenemos cada uno nuestra actividad propia a través de los dones espirituales que el Señor ha provisto a cada uno para que la iglesia reciba su crecimiento, para ir edificándonos en amor. Entonces, cuando yo no entiendo qué don o qué cosas me ha dado Dios para dar a mis hermanos, lo primero que brilla ahí es la falta de amor. Porque estos dones, esto que Dios me ha dado, lo tengo que poner al servicio de mis hermanos porque los amo. Entonces, lo que voy a hacer es ponerlos a su servicio para que ellos también puedan recibir su crecimiento, para que juntos nos edifiquemos en amor. Pero si yo no estoy consciente en eso, entonces no amo. Por eso, amar al Señor con nuestro todo no es simplemente palabras, ni tampoco meramente un servicio a Dios. Está inmiscuido en saber quiénes somos y por qué estamos puestos en la iglesia. Entonces, mi amado, busca Romanos capítulo 6, por favor. Entonces, tus dones son importantes para el desarrollo, para el crecimiento y para la edificación en amor de los miembros de la iglesia. Vuelvo a repetir. Por eso, mi amado hermano, tus dones son totalmente importantes para el desarrollo y el crecimiento y la edificación en amor de la iglesia. Somos siervos de Cristo para servirlo a Él, sirviendo a nuestros hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 16 y 17. Dice así, me ayuda por favor, hermanos, juntos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación y presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mi amado hermano, el Señor nos ha libertado del pecado, de ese pecado que servíamos con el corazón, con nuestra mente y con nuestro todo. Ese pecado que servías tú, no sé cómo se llamará ese pecado el cual Dios te sacó, mi amado hermano, pero a lo mejor la pornografía, el chisme, las malas palabras, los malos pensamientos, no sé, el egoísmo, yo no sé cuáles, pero estabas esclavizado, pero Dios te sacó ahí y te compró con su sangre preciosa y te hizo libre, mi amado hermano, y dice aquí, pero gracias a Dios. Es Dios el que nos ha salvado, que aunque nosotros éramos siervos de ese pecado, entonces Él puso en nosotros toda obediencia en el corazón a fin de que fuéramos arraigados en esa doctrina a la cual fuimos entregados y ahora libertados de ese pecado. ¿Qué dice ahí? Vinisteis, ahora eres un ¿qué? Un siervo de la justicia. Todos aquí, mis amados hermanos, somos siervos. Y decíamos que la palabrita que aparece siervo ahí es la palabra esclavo. Somos esclavos de Cristo. Y entonces somos esclavos para servir. Fuisteis llamado y libertado para servir. Por eso dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 9 y 10. Dice así, y lo leemos juntos. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. ¿Lo tiene? Acompáñenme a leer, hermanos. Dice así la escritura, juntos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Escuche, nosotros servíamos a esos ídolos y ahora servimos ¿a quién? ¿Al Dios vivo? Ahora, ¿te das cuenta de la profundidad de lo que dice? Servimos al Dios vivo y verdadero. No servimos a ídolos mudos. No servimos a Nemo, ¿no? A Nebo, pues. No servimos tampoco a los dioses de acera. No los andamos cargando, ¿o sí? Ellos en mudos y muertos. ¿Nosotros servimos a quién? Primero al Dios vivo y al Dios verdadero. Así que no te fíes, mi amado hermano, en pensar que tú puedes o no
servir a Dios. No es una cuestión de que te nazca, es que no me nace servir. No. Aquí no se trata de que te nazca, porque naciste siendo esclavo en Cristo y por lo tanto llevado a través del Espíritu Santo a toda forma de obediencia a Dios y por lo tanto te tienes que asumirte como un siervo que obedece. Fuisteis libertados para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, servimos a un amo maravilloso y precioso. Servimos a nuestro amo en nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia. Escuche, servimos al Señor siempre. Este es un conflicto que a veces tenemos, mis amados hermanos. La gente o muchos cristianos piensan que servir a Dios solamente es en el ámbito de este lugar. Pero servir al Señor también, mi amado hermano, tiene que ver con lo que estás haciendo allá afuera en tu vida cotidiana. Y parece un poquito impresionante porque en la mente de muchos, y decíamos la semana pasada, el servicio solamente lo constriñen a un grupo de personas que se dedican a algo dentro de la iglesia. Y no es así. Todos somos siervos y todos debemos servir. ¿En dónde? Mi hermano Eduardo sirve en su trabajo para la gloria de Dios. Mi hermano Ezequiel está sirviendo en su trabajo para la gloria de Dios. Saidi sirve en su escuela para la gloria de Dios. Isaías, Dani, todos ustedes estamos sirviendo al Señor ahí donde nos ha colocado. Amén. Entonces el problema está aquí, mi amado hermano. Si no te asumes que estás sirviendo al Señor porque siempre estás delante de tu Señor, entonces, mi amado hermano, es muy fácil olvidarnos del servicio. No somos esclavos de fin de semana. No lo somos. Somos esclavos a tiempo completo. Esclavos de Cristo a tiempo completo. ¿O no? Entonces piensa un esclavo en la casa del amo. Se levanta y dice, bueno, me pongo mi chip de esclavo. O se levanta ya siendo esclavo. ¿Se va a bañar? Como esclavo. ¿Desayuna? ¿Va a trabajar? ¿Se sienta a comer? ¿Tiene su esposa y sus hijos? ¿Notas? Todo tiene que ver con esa mentalidad. Somos esclavos de Cristo todo el tiempo. Así que, mi amado hermano, sirve a Cristo todo el tiempo. Pero debes entender que debes servir a la iglesia también, mi amado hermano, como ese esclavo, no de fin de semana, sino siempre sirve al Señor. Y por eso es importante, mi amado, ayúdeme. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Escuche bien. Cada uno, según, ¿qué cosa? Escuche, cada uno de los miembros de la iglesia ha recibido, dice la porción, ¿qué cosa? Un don. 1, 2, 3, no sé cuántos el Señor. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice que hagas? Ministralo. ¿Recuerdan qué significa ministrar? Servir. Ministralo. ¿Sabe? Esta palabrita de ministro tiene mucho que ver con lo que sucedía con aquellos esclavos en la casa. Ajá. Esos esclavos en casa, lo que hacía el amo era ponerlo al servicio de todas las necesidades de la casa. Entonces era un esclavo que, digamos, estaba sobre los bienes del amo. Pues no sobre los bienes, bueno, sí, sobre los bienes del amo, administrándolos para hacer y deshacer. Dios te ha dado un don para que lo ministres, para que lo pongas en servicio. Pero ahora escucha bien lo que dice ahí. Como buenos, ¿qué cosa? Como buenos administradores. Dios te ha puesto sobre lo que es suyo para que lo administres y que lo administres bien. Entonces pregúntate, saca tus listas ahí. ¿Qué tan buen administrador de las cosas de Dios eres? Él te ha dado eso para que lo administres. Recuerda, los dones, según el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, son esas funciones específicas que Dios ha dado a cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Funciones generales,
que son aquellas que todos los cristianos tienen que hacer por ser creyentes, como los unos por los otros, orar, animar, saludar, todas esas son los unos por los otros, que todos los cristianos deberíamos hacerlo. Y funciones específicas que se trata de dones espirituales. Ahora, quiero detenerme por esta ocasión aquí. Ser cristiano es ser miembro del cuerpo de Cristo. Escucha bien, ser cristiano es ser miembro del cuerpo de Cristo. Y ser miembro del cuerpo de Cristo es tener un papel en el cuerpo que es esencial para el cuerpo. Vuelvo a repetir, ser miembro de Cristo es tener un papel en el cuerpo de Cristo que sea esencial para ese cuerpo. Escucha bien lo que estoy diciendo, esencial. No dije prominente o llamativo, no. Es esencial porque todos y cada uno de los creyentes han recibido un don espiritual para el bien del cuerpo de Cristo. Por eso todos los dones son necesarios y todos son esenciales. Así que, mi amado hermano, no te sientas insignificante en la congregación, no te sientas excluido del cuerpo de Cristo. Siéntete, digamos, esencial en el cuerpo de Cristo. Contrariamente al mundo, hermanos, tú vas a una empresa y en la empresa que te dicen, aquí nadie es indispensable, aquí nadie es indispensable, así que no importa, lo pueden correr y demás. En la iglesia no podemos decir, no, aquí no nadie es indispensable. Todos son esenciales, fundamentales, todos. Así que de entrada, mi amado hermano, esto es lo que quiero decirte para este día. Mi amado hermano, nunca te sientas excluido del cuerpo de Cristo. Siéntete esencial del cuerpo de Cristo. Por eso, mi amado hermano, el tema de hoy es un tema que le titulé, sirve a otros repartiendo de la gracia de Dios. Sirve a otros repartiendo de la gracia de Dios. Entonces, mi amado hermano, es esencial porque todos y cada uno de los creyentes han recibido un don espiritual para el bien del cuerpo. No te sientas insignificante. Me temo que muchos cristianos pueden pensar, ay, si no viene el hermano, no importa. No importa que no venga el hermano. O sea, si no quiere ejercer su don, no importa. A cabo nosotros la podemos arreglar. No se puede, mi amado hermano. No se puede, porque somos un cuerpo y el cuerpo es un cuerpo completo. Porque en Cristo somos hecho completo, porque Cristo no se fracciona, no anda tullido, no anda sin un brazo, no, anda completo. Y necesitamos a todos, mi amado hermano. No te sientas como que, pues es que yo no sé qué hacer ahí. La iglesia del Señor sí necesita de cada creyente. 1 Corintios 12, por favor. ¿Estamos? 1 Corintios 12, 15 al 18. Vamos a leerlo con voz fuerte, ¿les parece, hermanos? Dice así la escritura, juntos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Esto es maravilloso, hermanos, de entender. Esto es relevante para ayudarlos a sentirnos esenciales en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto es esencial para que tú puedas notar, mi amado hermano, y puedas animarte a empezar a participar con lo que Dios te ha dado. El apóstol Pablo está escribiéndole a nuestros hermanos en Corinto, en esta parte, porque ellos estaban mirándose a sí mismos sus debilidades. Se sentían insignificantes porque no eran como los demás. No, es que yo no soy como el hermano, él habla en lenguas y yo no hablo en lenguas. Entonces, pues no, aquí no soy triste. No, es que el hermano, ¿verdad? El hermano hace milagros, yo no los hago, pues entonces, ¿qué hago aquí? Pues nomás aquí me siento y ya. Pero escuche esto, mi amado. El apóstol escribe a estos hermanos porque ellos estaban mirando sus propias debilidades. Estaban mirándose ellos mismos y se sentían insignificantes porque no eran como los demás. No tenían los dones de los demás,
no eran orejas, no eran ojos como otros, y quizás se sentían como un dedo pequeño, que ahí está, y parece no importante ni esencial. Sin embargo, hay dos cosas fundamentales que el texto dice. Y quiero que hoy, mi amado hermano, te vayas con este texto y te animes en el corazón para que puedas participar en la iglesia, para que puedas con tus dones permitir que también nosotros podamos ser bendecidos. Me ayuda, por favor, hermanos, versículo 18 de Primera de Corintios. Juntos, con voz fuerte, dice ahí. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso más. ¿Ya le entendiste, mi amado? ¿Ya entendiste la profundidad de lo que está diciendo el apóstol? Significa que Dios ha colocado en su iglesia intencionalmente, escuche, intencionalmente y con un propósito específico a cada creyente verdadero. Escuche, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No como tú quieras, es como Él quiso. Y escuche, mi amado hermano, Dios ha colocado en la iglesia del Señor, en esta iglesia local, intencionalmente. Y al mismo tiempo con un propósito específico a cada uno de ustedes. Intencionalmente, Dios, y con un propósito específico, me colocó como maestro de la iglesia. Intencionalmente colocó a mi hermano Alfonso como maestro en la iglesia, ¿o no? No, fue porque platicó con el pastor y ya se pusieron de acuerdo y quedaron ahí, mira, tu hermano y yo, para que el pastor no hable tanto. Intencionalmente Dios lo hizo. Intencionalmente Dios puso a maestros. Intencionalmente puso a nuestro hermano Elías aquí, ¿o no? ¿Tú piensas, o no? ¿Sí o no? Intencionalmente te puso aquí. Peléate con Dios si traes un problema con que no, pues es que yo no quiero ser esto, yo por qué, yo quiero ser aquello. Peléate con Dios porque Él dice aquí, Él colocó los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, no como tú quieres o no como tú quisieras. Él te puso aquí porque así lo puso con un propósito y con una cuestión mayor y superior que lo que tú puedas pensar. Por eso quiero que pienses en la profundidad del texto. Piensa en lo que el texto está diciendo para ti. No eres ojo, porque Dios no te colocó como ojo, así de sencillo, sino que te ha colocado como otra cosa, pues, para que desde ahí ministres a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios no te hizo pie porque te ha puesto para otra cosa, pero de donde estás, mi amado hermano, ministralo como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Dios no te puso como oreja. ¿Por qué? Porque Él te puso como otra cosa. ¿Y para qué? Para que desde donde te puso, mi amado, ministres como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Así que no te sientas menos, mi amado hermano. Amén. No te sientas menos. Cada creyente ocupa la posición que Dios ha querido asignarle por soberanía. Hombre, es que tengo que orar. No dice ahí que procuren los dones mayores. Entonces me voy a poner, yo, Señor, yo no quiero ser ojo, yo quiero ser oreja. Dios, yo no quiero ser ojo, quiero ser oreja. ¿Y Dios qué va a decir? ¿Cuándo ha visto usted que un ojo oiga? Él dice, es mi soberanía. Y te puse ahí para que desde ahí ministres. Esa posición, cada posición en la que Dios nos ha puesto, mi amado hermano, es maravillosa. Amén. Los que sirven en la iglesia, ¿a poco la posición que Dios te ha dado no es maravillosa para ti? ¿No estás agradecido? ¿No estás entregado a decir, Dios, gracias porque me diste esto para mis hermanos? Gracias, Dios, porque puedo llegar temprano y poner estas cosas para que mis hermanos estén cómodos. Gracias a Dios por esa mano que nos ayuda aquí a poner estas cosas, ¿no? Gracias a Dios por otros hermanos que dicen, no, vamos a arreglar, vamos a poner un ventilador ahí, vamos a hacer que nuestros niños estén mejor, vamos a dividir. Gracias a Dios por esas personas, mi amado hermano, porque están entendiendo cuál es su posición en la iglesia y no están buscando, no, yo no hago nada porque yo quiero ser lo que el hermano es y como no, pues entonces no hago nada. Cada creyente ocupa la posición que Dios ha querido asignarle por soberanía. Gózate en ello, amado.
Esa posición, mi amado hermano, es la perfecta posición para nosotros, para que nos ayudes a nosotros. ¿Me explico? Esa posición que Dios da obedece solamente a su soberanía. Pero no solamente a su soberanía, también obedece a su sabiduría, porque solo Él conoce quién y dónde deben estar cada uno de nosotros para el correcto funcionamiento de su cuerpo. Amén. Romanos 12:6, por favor. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Ayúdeme a leer, dice así la escritura. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Escuche rápidamente, dice más cosas, esto lo leímos en la mañana, pero escuche esto. En la sabiduría de Dios, en la soberanía también de Dios, a cada uno nos ha puesto para el correcto funcionamiento del cuerpo que es la iglesia. De manera que teniendo diferentes dones, ¿según qué cosa? Ahí está la soberanía de Dios. Según la gracia que nos es dada de parte de Dios. Y dice, si Dios te ha hecho profeta, ¿qué tienes que hacer? Úsalo. Si Dios te ha puesto como el servidor, sirve. Si Dios te ha puesto para que des, pues da. Si Dios te ha puesto para que seas ojo, pues sé ojo. Si Dios te ha puesto para que seas oído, pues sé oído. Me explico. Lo que dice la escritura es que es muy simple, pero es muy profundo. Y me temo que muchos han desperdiciado el tiempo queriendo ser ojo, descuidando lo que Dios les ha dado y donde Dios les ha colocado. Me temo que muchos, mi amado hermano, están desperdiciando el tiempo porque queriendo ser otra cosa, no han sido lo que son y para lo que los ha puesto Dios en la iglesia. Cuando se contiende, mi amado hermano, porque no se es lo que uno espera, sino que es lo que Dios me ha puesto, cuando contendemos en esas cosas, en nuestra mente o en nuestro corazón, cuando contendemos, mi amado hermano, lo que hacemos es despreciar la posición en la que Dios me ha dado. ¿Me explico? Es despreciar lo que Dios ha puesto en mí y anhelar la posición que tiene otro. Muchos creyentes han desperdiciado el tiempo porque desprecian lo que Dios les ha dado ahora. Y están buscando lo que no les ha dado. Y entonces desprecias y anhelas lo que otro es. Y eso, mi amado hermano, es verdaderamente un pecado. No reconocer el lugar que Dios te ha asignado es despreciar al Dios que lo asignó. No se está despreciando a quien lo tiene, sino al soberano Dios que lo puso ahí. No es despreciar un ministerio porque es pequeño. Estás despreciando al Dios que hizo que ese ministerio estuviera ahí. Es una abierta oposición a la voluntad de Dios. Por eso, mi amado hermano, la iglesia no crece, no avanza, no nos edificamos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que el texto me habla es esta, 1 Corintios 12, 22 al 25. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Este es un texto maravilloso en cuanto a estas cosas, mi amado. Nota que dice que todos los miembros son necesarios. Escuche, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿son qué? ¿Son los qué? Ahora, no está diciendo que los otros no sean necesarios. No, lo que está diciendo es que estos son necesarios, pero
también los que parecen más débiles son también muy necesarios. El apóstol Pablo añade algo interesante: son necesarios. Mi amado hermano, piensa, lo que Dios me ha dado, la posición que Dios me ha dado en la iglesia es necesaria. Es necesaria. Piense, vamos a pensar, mi amado hermano, piense en nuestra ciudad. ¿Qué trabajo que hacen las autoridades municipales es la más pequeña, lo más simple, lo más, en el escalafón más bajo de todos? El que barre, ¿verdad? Es el que barre, los naranjitas, dicen, ¿no? Ok, pero piense usted, ¿es necesario que estén ellos ahí? ¿Verdad? Es muy necesario. Entonces imagínese uno de estos señores, ¿verdad? Dice, ay no, porque yo no soy el presidente municipal, entonces yo no soy importante aquí. Entonces, pues no barro. ¿Qué pasaría? Donde barres estaría lleno de basura, ¿no? Pero cuando él entiende que lo que está haciendo es por un bien superior y que lo que está haciendo es precisamente porque su comunidad lo necesita, porque es parte fundamental, pues entonces lo va a hacer con mucho gusto, ¿cierto? Y hemos visto por ahí videos y gente de las personas que hacen, que barren las calles en las ciudades, cantando, están haciendo cosas y usted los ve ahí trabajando porque les encanta su trabajo, porque saben que están haciendo algo importante. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué tan fácilmente despreciamos lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué tan fácilmente decimos, no, pues es que yo no soy importante en la iglesia? El apóstol dice, no, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y quiero decirte que yo lo percibo desde dos perspectivas que te lo quiero dar. Primero, una de ellas es que los dones menos visibles son necesarios al igual que los más visibles. ¿Me explico? Los dones menos visibles son igualmente necesarios que los más visibles. Por ejemplo, ¿yo tendré un don que es visible? Sí, bueno, porque me están viendo, ¿verdad? Pero ¿creen que alguien aquí tiene un don que no es tan visible? Sí, yo lo veo. Usted no puede notar, pues, cómo es que esto todos los domingos está bien limpiecito, ¿cierto? ¿Cómo es que se ponen esas cosas? ¿Cómo se ponen las sillas? ¿O cómo se atienden a los niños? Ustedes no los ven. Bueno, los que nos ven por YouTube tampoco lo pueden ver, solamente ven a mí. Y dicen, ay, no, sí, no, hombre, ese pastor, no sé. Yo creo que no dicen nada, pero puede ser fulano de tal, ¿no? Qué maravilloso, es un gran pastor y la vida de todos los que conocemos, ¿no? Sí, pero detrás de ese pastor no simplemente es la cara. Hay muchos hermanos detrás de él, ¿cierto? Muchos hermanos adelante de él, muchos hermanos a un lado y a otro lado de él que también están haciendo algo hermoso en la iglesia, ¿o no? Entonces, mi amado hermano, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, implica que precisamente hay en la iglesia algunos dones más visibles que otros, es decir, dones débiles, como le llamara el apóstol, o menos fuertes que los demás también son importantes. ¿Ya? Escuche, los miembros del cuerpo que parecen más débiles no significa aquellos cristianos que, ay, no, pues están muy débiles. Lo que significa esto es menos importantes, menos fuertes que otros. Hay dones fuertes, hay dones no tan fuertes, pero al mismo tiempo se necesitan, ¿o no? ¿Cierto o no? Por ejemplo, ¿qué es más fuerte, su lado derecho o su lado izquierdo? Bueno, dependiente si es diestro o no, ¿cierto? Entonces, mi mano diestra es más diestra que la otra, ¿no? Esta no me ponga a cargar mucho porque no puedo, pero en esta sí. Bueno, son fuerte y débil. Lo mismo pasa en lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, hay dones débiles en el sentido de menos fuerte que los otros, pero que también son importantes. Por ejemplo, en ocasiones el don de ayuda y de servicio es importante y necesario para poder seguir la marcha de la obra y la edificación. ¿Qué pasa si mi hermano dice, no voy? O mis hermanos que vienen los domingos en la mañana y dicen, ay, no, yo no. Como nadie me toma en cuenta, a ver qué hacen los hermanos. Tendríamos todos que llegar a poner sillas, a barrer, a trapear, a lavar los baños, a acomodar aquí las cosas y a cortar el pasto, porque si no, pues vamos a estar aquí con la maleza encima, ¿o no? ¿Notan? Es importante. Hermanos, con una fe sencilla, que desconocen muchos términos teológicos y exégesis bíblica, son necesarios, por ejemplo, para una reparación aquí en el local, ¿o no? Claro que sí.
Hermanos que son ojos, ¿no? Son ojos quizá, ¿verdad? De los otros más débiles, que pueden estar observando ciertas cosas que pueden ayudar a sus hermanos a alentarlos. O hermanos, mi amado, que pues parecen tan silenciosos, pero están orando por la iglesia. Y no te das cuenta que están ahí. Ay, no, pero pues eso de orar, no, pues eso cualquiera. No, Dios le ha dado, a todos tenemos que orar. Eso es definitivo. Pero hay personas a las cuales Dios les ha dado esa capacidad de fe, vamos a llamarle, o cualquier otra cosa, donde están orando al Señor y se están haciendo y están viendo milagros suceder. Pero escucha, mi amado hermano, esos son también eficaces y necesarios. ¿No es cierto? Los necesitamos. Esos los necesitamos. ¿Por qué? Porque nos permiten a nosotros en su efectividad y en su, que son necesarios, nos permiten crecer. Porque ministerios ineficaces, mi amado hermano, hacen daño. Esa es la primera perspectiva, hablando de ello. Pero quiero llevarte a otra reflexión. Dice el apóstol, por favor. Bueno, ahorita lo vemos. Pero la otra perspectiva quiero que tú la veas desde este punto de vista. Vamos. Las personas, piensa con las personas con discapacidades motoras. Personas con discapacidades mentales o intelectuales profundas, pero que tienen una fe sencilla. ¿Son parte del cuerpo de Cristo? ¿Son necesarias? Sí. Entonces, aliéntate, hermano. ¿Me explico? Aliéntate. La respuesta es un sí. Sí son necesarios. Lo son. Mira, volvemos a regresar. 1 Corintios 12, 22 al 25. Piensa desde esa perspectiva. De personas con estas discapacidades motoras, mentales, intelectuales profundas, con fe sencilla en Cristo Jesús, muy simple, pero escucha esto, 1 Corintios 12, 22 al 25, yo se lo leo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El don que Dios ha provisto a aquellas personas que tienen alguna situación así para el cuerpo de Cristo es ser débil, es ser necesitado para que otros nos preocupemos por ellos. Mi amado hermano, en este lugar deberíamos y vamos a trabajar por estar preocupados para poder atender a aquellos con fe sencilla que tienen este tipo de situaciones en sus vidas. Para poder traerlos, para poder valorarlos, para poder realizar nuestros deseos, porque Dios los ha puesto en esta iglesia también para eso. ¿Amén o no? Son la oportunidad para mostrarles especial cuidado y por eso son necesarios. Así que si Dios no te ha puesto en esa condición, no te sientas ni pequeño, no te sientas ni importante. Siéntete esencial en el cuerpo de Cristo. Haz tu función. Si lo vemos desde esa perspectiva, mi amado hermano, si no estás en esa situación, entonces ¿por qué no estás ejerciendo tu don para el bien del cuerpo? Entonces, ¿por qué parece que no te interesa ejercer el don que Dios te ha dado? Entonces, ¿por qué piensas que tu don no es importante? O entonces, ¿por qué piensas y desprecias el don que Dios te ha dado y andas buscando uno más decoroso, más visible, más grande, más reconocible? ¿Y por qué, si siendo mano quieres ser boca? ¿Y por qué, si siendo ojo, quieres ser pie? Entonces regresemos a la carta del apóstol Pedro, en su primera carta en el capítulo 4, versículo 10. Y ahí vamos a terminar. 1 Pedro 4, 10. ¿Me ayuda a leerlo, hermanos? ¿Qué dice? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios, mi amado hermano, te ha dado un don para que la gracia de Dios se exprese a través de tu personalidad. Escucha bien esto. Fíjate, volvemos a leer el texto y nota la profundidad de lo que dice el texto. 1 Pedro
4:10, juntos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia. ¿Ya notaron la última parte? Como buenos administradores ¿de qué? ¿De quién es la gracia de Dios? ¿Quién es la multiforme gracia de Dios? Y Dios dice, esta es toda mi gracia. Te he puesto a ti para que me la administres. ¿Notan la profundidad del texto? ¿Notan lo que significa para mí y para ti esta cuestión? Dios, mi amado hermano, te ha dotado con un don para que la gloria, para que la gracia, para que todo lo que es Dios se exprese a través de tu personalidad. Dios te ha tomado así como eres. Claro, te está perfeccionando y te está santificando, pero así como eres, mi amado hermano, para que todo lo que Él es y que te ha dado en su gracia puedas tú administrarla a los otros. ¿Notas lo tremendo que es esto? El gran peso que hay sobre nuestros hombros. Dios nos ha puesto para que la gracia suya se exprese a través de nuestras propias vidas. Así como eres, no que andes buscando que otros, a ver cómo le hizo el hermano. Es que le hizo el hermano así y todos dijeron sí, entonces yo le voy a hacer así. No, Dios te ha hecho así como eres en tu personalidad para que a través de ella, mi amado hermano, administres su gracia para con los demás. Es decir, otras palabras, Dios usándonos para servir, repartiendo su gracia a otros. Tiembla y gózate. Y si puedes ver lo tremendamente grande de esto y la maravilla que significa esto, tu corazón debería comenzar, mediante la gracia de Dios, a amar a las personas para mostrarles la gracia de Dios a través de quién eres tú. No intentes comenzar a administrar la gracia de Dios cuando llegues a descubrir tu don. Ministra a otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Solo hazlo, mi amado. Ministra, sirve con lo que Dios te ha dado, con los recursos que te ha dado, como Dios te ha hecho. Sirve, pero no dejes de servir, mi amado hermano, porque de otra manera nadie se va a salir beneficiado y vamos a estar desperdiciando tiempo. Valora que Dios te haya hecho un miembro del cuerpo de la iglesia, o cuerpo de Cristo que es la iglesia. Valora que Él te haya dado un don para que a través de tu personalidad que Él te dio por soberanía puedas ministrarlo también a otros, para que ellos también puedan ministrarlo a otros y para que todos juntos podamos ir creciendo juntos. Así que, mi amado hermano, ama al cuerpo. Ama al cuerpo tanto que puedas repartir la gracia de Dios a través de tu personalidad. De tal manera que, como dice, me ayuda Romanos 12, 6 al 8. Romanos 12 del 6 al 8. Dice ahí, ¿me ayuda? Romanos 12, 6 al 8, juntos. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué cosa? Úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñar. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El que barre, con gozo. El que abre las puertas con mucha intención. El que pone sillas para la gloria de Dios. Usa, pero usa lo que tengas que usar que Dios te ha dado, mi amado hermano. No hagas y no andes buscando simplemente cuál es mi don, este sí, este no. Simplemente haz aquello que Dios te ha mandado hacer. Haz que tu objetivo sea amar a las personas por el amor de Dios. Y luego ámalas de tal manera que ellos puedan recibir su crecimiento a través de la administración de tu amor, a través de tu personalidad. Así que, mi amado hermano, ¿qué vas a hacer? Yo puedo decirlo aquí, te lo puedo pasar al costo, y luego, si encontraste en mis palabras algo que no está correcto, hazle caso a la palabra del Señor. Pero Él te dice esto: cada uno
según el don que has recibido, ministralo. Ministralo porque eres un administrador de la multiforme gracia de Dios. Vamos a ponernos en pie.